Sean bienvenidos a la conferencia Fórmula de Asignación por el Principio de Representación Proporcional, la cual será impartida por el magistrado Juan Carlos Silva Adaya, presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien una vez más nos honra con su distinguida participación. Sea usted bienvenido, señor magistrado. A continuación, el magistrado José René Olivos Campo, presidente de este Tribunal Electoral, dirigirá unas breves palabras de bienvenida al doctor Juan Carlos Silva Adaya. Buenos días, tengan todas y todos. Nuevamente es un gusto contar con la presencia que nos distingue el magistrado Juan Carlos Silva Adaya por segunda ocasión, y le agradecemos este nuevo esfuerzo, magistrado, atendernos nuevamente. Nos honra mucho, sabemos que tiene mucho trabajo, sin embargo pues se ha dado el tiempo. Le agradecemos por parte del Pleno, del Tribunal y todos los compañeros aquí reunidos. Damos continuidad entonces a la segunda semana de Derecho Electoral. Como señalamos, hoy es el tema, la fórmula de asignación por el principio de representación proporcional. Y sin más, pues cedemos el uso de la palabra al magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Bien, buenos días. El día de hoy, como se anunció por el señor magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, pues es precisamente el tema de la representación proporcional. Les agradezco la oportunidad que me dan nuevamente de estar ante ustedes e intercambiar algunos puntos de vista sobre esto que tiene que ver con la representación proporcional. Esto a nosotros nos permite corroborar que efectivamente lo van a ver ustedes, si no es que ya les ha tocado. En el caso de la materia electoral, Pitágoras se equivoca, ¿no? Porque dicen que 2 más 2 son igual a 4, y en el caso de la materia electoral pues no siempre es así, ¿no? Porque a veces a los partidos políticos les dan más curules de representación proporcional que cualquier otra cuestión, ¿no? Y entonces a uno la combinación de los elementos de la fórmula le permite sostener que le tocan 3, 2, 1, en fin, el número suficiente que sea para conformar la mayoría. Pero vamos a ver nosotros, si ustedes me lo permiten, algunas cuestiones de principio. No creo de verdad que sea ocioso el comenzar por esta parte, porque en alguna ocasión me tocó a mí revisar una resolución de la Comisión entonces de Fiscalización del Instituto Federal Electoral, y veía que había cuestiones que resultaban incorrectas. Así se lo propuse al magistrado, era todavía secretario instructor, entonces me tocaba proyectar, además de coordinar una ponencia, y lo que advertíamos era que había problemas desde el punto de vista conceptual. Entonces, estas cuestiones a nosotros también nos permiten resolver muchos de los problemas que vamos a enfrentar. Resulta que, de acuerdo con Nolen, sistema electoral es la fórmula o el procedimiento técnico de la elección a través del cual los votos se pueden convertir en escaños. Existe siempre la pretensión por parte de los teóricos y también los abogados de que precisamente exista correspondencia entre los votos y escaños, de que se dé vigencia al principio por el cual se postula que un voto, un hombre, un voto, y que, es decir, que todos los votos tengan el mismo valor. Sin embargo, como vamos a advertir a lo largo de la exposición, no siempre ha sido tan sencillo este principio, porque pues bueno, existe la pretensión de que exista correlación entre votos y escaños, pero dependiendo de los elementos que existan en las fórmulas, pues es que se van a dar distintos resultados. La construcción de un sistema electoral, todos estos conceptos, instrumentos, mecanismos que nos van a permitir hacer esa conversión de votos en escaños, cargos, curules o cuotas de representación,
pues es lo que viene a constituir el sistema electoral. Es, de acuerdo con Nolan, el principio de representación que subyace al procedimiento técnico de la elección y al mecanismo por medio del cual los electores expresan su voluntad político en votos, así como la forma en que estos a su vez se convierten en escaños, cargos o cuotas de poder público. Los dos principios que existen y que articulan una fórmula de representación proporcional son el principio de mayoría y el principio de representación proporcional. En el principio de mayoría se utiliza esta fórmula que puede estar representada a través de estos tres distintos elementos: mayoría relativa, absoluta o calificada. Relativa, es decir, aquel que primero cruza la línea, first to cross the line, ¿no? La expresión en inglés. Independientemente de cuál sea el número de votos y las situaciones que se den. Por ejemplo, si estamos pensando en un lugar en donde existen 100 votos y consideráramos que uno obtuvo, el candidato A, 11 votos y los demás candidatos se repartió la votación de tal forma que los demás obtuvieron 10, etcétera, y uno de ellos 9, entonces serían 10 distintos candidatos. Resultaría que el primero que cruza la línea es aquel que obtuvo 11 votos. Es decir, en este esquema, en este ejemplo, aquel que obtuvo el 11% va a ser el que se va a llevar el cargo de representación popular. Entonces, en este ejemplo que les estoy señalando, el 11% de los electores determinan al ganador, mientras que los otros que votaron por otros distintos candidatos y que representarían el 89% se quedarían sin representación. Como podemos ver, pues este es un sistema para algunos injusto, porque implica que el 89% de los electores se quedaron sin representación. Pero pues bueno, así es fundamentalmente en cargos uninominales: presidente de la República, jefe de gobierno, gobernadores de los estados. Hay otros tipos de mayoría: la mayoría absoluta, el 50% más un voto, así yo lo conceptúo, que no es lo mismo que el 51%. Si pensamos en el 50% más un voto, que es una mayoría absoluta, estamos pensando que, por ejemplo, en una votación donde se obtuvieron 1000 votos, el 50% más 1 sería 501, mientras que el 51% sería 510. Entonces, este ejemplo a nosotros nos permite distinguir propiamente lo que es una mayoría absoluta de una mayoría calificada. Yo sostengo que la mayoría calificada sería aquella votación que implique más del 50% más un voto. El 51%, el 52%, las 2/3 partes, las 3/4 partes, en fin, las votaciones que se utilizan en los órganos colegiados cuando se toman decisiones en las que se busca una mayor representatividad. Y estamos hablando del sistema de mayoría absoluta, fundamentalmente en lo que a nosotros concierne, el sistema de 2 vueltas, fundamentalmente. El sistema de representación proporcional lo que está buscando es que exista una correlación exacta o muy cercana entre votos y escaños. Es decir, si tú obtienes el 11% de la votación, pues que tengas el 11% de los cargos del órgano de representación popular. Esto tiene más razón de ser en aquellos sistemas que se trata de cuerpos colegiados. Pensemos ayuntamientos, legislaturas, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Congreso de la Unión, Asamblea General de Naciones Unidas, en fin, o de la Organización de Estados Americanos, por ejemplo, OEA. En esos casos estamos pensando en ese tipo de cuerpos colegiados, y se distingue entre la pura, impura y el sistema de barrera legal. Sistema puro
es donde existe correlación exacta entre votos y escaños y no hay elementos, ningún otro tipo de elementos. Y desde mi perspectiva, un sistema de representación proporcional puro es sobre todo en aquellos cámaras en donde no existe un número fijo de representantes, precisamente para hacer los ajustes y que se ve esa correlación entre votos y escaños. Como nosotros podemos advertir, ya nuestro sistema electoral es un sistema electoral mixto, de acuerdo con lo que se prevé en el artículo 115, 116, el artículo 52, 54, el 56 de la Constitución Federal. Al tener nosotros un sistema mixto o segmentado, que tiene una parte por mayoría y otro por representación proporcional, nunca, pero nunca va a existir correlación exacta entre votos y escaños. Ya por definición, el combinar un segmento por mayoría y otro por representación proporcional no va a permitir que se dé esa correlación entre votos y escaños. Y hay más elementos que se introducen que lo hacen un sistema impuro. Es decir, el sistema electoral que está gobernado por la representación proporcional impura incluye cualquier otro tipo de elementos que distorsionan o alejan la correlación entre votos y escaños. Y así, por ejemplo, tenemos los sistemas de barrera legal, que es el caso de México, en donde se prevé el 3%. Para que tú puedas participar en la representación proporcional, no solamente es mixto, lo que ya por definición lo hace un sistema impuro, sino que además tiene un sistema de barrera legal. Y si además lo llevamos al caso de las elecciones federales, en el caso de diputados existen 5 circunscripciones, y entonces cuando tienes más de una circunscripción ya lo hace más impuro, y entonces nos vamos alejando de esas impurezas, más bien de esa pureza, ¿no? Entonces es impuro porque es mixto, es impuro porque tiene 5 circunscripciones, en el caso de la Cámara de Diputados, es impuro porque además no tiene un número fijo más bien tiene un número fijo de representantes de elección popular. No hay forma de hacer los ajustes. Tiene el sistema de barrera legal. En fin, claro, tiene algunos elementos que le permiten atemperar esas desproporciones. Entonces, por eso yo a veces cuando revisaba las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de acciones de inconstitucionalidad, hablaban del sistema puro, y me parece que esa era una imprecisión, porque ya el sistema mexicano desde la Constitución por definición es impuro. Puede haber tendencias, pero no lo podemos conceptuar como un sistema puro. Y bueno, Nolen también señala los sistemas de barrera legal, que creo que al final vendrían siendo un sistema electoral de representación proporcional impuro, porque tiene barrera legal. ¿Y por qué es impura? ¿Por qué representa una impureza a la barrera legal? Porque en lugar de decir, oye, si tú obtuviste el 1%, el 2%, 1.5%, 0.5%, deberías de tener el 0.5% de representación del órgano. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues esos votos se desperdician, ¿no? No hay forma de que tengan conversión en cargos de representación popular, porque esa barrera legal te marca un mínimo para que puedas participar en la representación proporcional, y en consecuencia, ¿qué ocurre con esos votos? Se desperdician, no encuentran o no hay forma de traducirlos en cargos de representación proporcional. Así, algunos identifican entre estos principios ciertos efectos. Ya vimos que, por ejemplo, en el sistema de mayoría no hay un aspecto muy cuidado para la correspondencia entre votos y escaños, sino va a ganar el que primero cruza la línea, el que obtiene la votación más alta, independientemente de su expresión porcentual.
¿no? También les quiero comentar, pretendo dejar, si a alguien le resulta de utilidad, los cuadros, dejarlos a su consideración. Me parece que algo donde está muy bien explicado esto es en el diccionario electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral de América Latina, donde se explica esto de los sistemas electorales, sobre todo en la primera edición. En la primera edición me parece que está mejor trabajar. Bueno, también recomiendo la consulta del manual de elecciones de AIDEA Internacional. Bueno, luego está, algunos consideran que existe un efecto reductivo entre los partidos políticos dependiendo del sistema que se acoja. Si nosotros pensamos en sistemas de mayoría, en sistemas de mayoría, ya sea relativa o absoluta, algunos consideran que son sistemas que lo que están propiciando es fundamentalmente la reducción del número de partidos políticos. ¿Por qué? Porque generalmente el cargo lo va a obtener aquel que obtenga el mayor número de votos, y entonces ellos eso consideran que invisibiliza a las otras fuerzas políticas. El ejemplo clásico sería pues el sistema electoral de los Estados Unidos, ¿no? Sabemos que es un sistema electoral de voto indirecto, pero pues fundamentalmente los partidos políticos, el republicano y el demócrata. Y si nosotros pensamos en el caso de las entidades federativas en México, pues bueno, es muy visible en el sistema de mayoría cómo 2 o 3 partidos políticos son los que están casi siempre jugando o tienen mayor presencia. Por ejemplo, pensemos en el caso del Distrito Federal. Bueno, pues es claro la hegemonía de un partido político a nivel federal. Bueno, pues pareciera 3 partidos políticos, ¿no? PRI, PAN, el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Todavía hasta la pasada elección, y entonces más o menos andaban alrededor del 30%, y decían, si existiera este sistema de mayoría en todos los cargos de representación popular, pues habría una tendencia que desaparecieran las fuerzas pequeñas. Para nosotros resulta claro cómo los partidos políticos minoritarios o algunos dirían pequeños o medianos, pues subsisten. ¿Por qué? Porque el porcentaje mínimo de votación que deben ganar pues es precisamente de la elección de diputados, y entonces pues bueno, ahí donde entra la fórmula esta mixta y los de representación proporcional, pues bueno, les permite jugar y subsistir, ¿no? Entonces esto lleva a sostener que sistemas de mayoría favorecen más la presencia el bipartidismo, y yo diría, pues bueno, en el esquema mexicano, pues el tripartidismo. Y el sistema de representación proporcional también permite que tengan una subsistencia los partidos políticos minoritarios o medianos. Bueno, luego la relación entre votante y elegido. Para muchos el sistema de mayoría permite más esa identificación, y bueno, pues es claro como lo que ocurre, por ejemplo, yo creo que no es tanto así, pero bueno, se sostiene por la doctrina esta situación de que en el sistema de mayoría pues el elector identifica más a los candidatos, es decir, son menos las opciones o las más visibles, pues existe más esa relación. Yo creo que podremos esto plantearlo de una forma muy gráfica si recordamos el diseño de nuestra boleta electoral, como ha sido hasta la fecha. Pues en el anverso aparecen los cargos de mayoría, y en el reverso las listas de representación proporcional. Y entonces pues ubicamos más al presidente de la República, gobernador, jefe de gobierno, quizás a nuestros diputados, ¿no?, de mayoría. Pues si yo les pregunto, bueno, empecemos en el caso de un órgano electoral como es el Tribunal Estatal,
de cuestionar, a ver, ¿alguien recuerda cuál es su distrito, el federal? Pues, quizás no mucho, ¿no? A lo mejor yo también tendría que confesar eso. El local, pues creo que estaría peor, ¿no? Pero bueno, y si empezamos a, oye, ¿recuerdas los de RP? Bueno, pues yo recordaría pues hasta ahora uno que se anunció, ¿no? Carmen Salinas, y no sé por qué distrito, y algunos otros más, pero pues son más bien por su notoriedad, pero no por la identificación que existe entre el votante y el elector. En fin, son estos algunos efectos. Lo importante en el diseño de los sistemas electorales, y creo que es algo a lo que debemos estar muy al pendiente los integrantes de los institutos y los tribunales, es precisamente que cada diseño electoral, con todas sus fórmulas, obedecen a las expectativas de los partidos políticos. ¿Por qué los partidos políticos incluyen el 3%? Pues evidentemente porque todos, desde los pequeños en el actual espectro, vamos, quizás no los de reciente registro, pero sí los otros más, como es el PT, el Movimiento Ciudadano, el PANAL, el Verde, el PT, en fin, los de los 7 que ya tenían su registro anteriormente. El PRI, PRD y PAN. ¿Por qué establecen esas barreras? ¿Por qué establecen las circunscripciones? ¿Por qué el diseño, el límite a la sobrerepresentación del 8% o a la subrepresentación del 8%? Porque responden a sus expectativas como actores políticos. Ellos dicen, si fijamos el porcentaje en el 3% es porque sí lo podemos alcanzar, y porque los de reciente registro, ¿qué va a ocurrir con ellos? Pues seguramente no lo van a alcanzar, ¿no? Y entonces entre más elevada parezca esta línea, pues bueno, se reduce el espectro de partidos políticos, y eso que implica pues la posibilidad de tener mayor representación, financiamiento, acceso a radio y televisión, en fin, todos los aspectos que conlleva el reducir el número de actores políticos o incrementarlo, ¿no? Entonces, a estas cuestiones se tiene que atender. Por eso no es raro ver que, por ejemplo, cuando no estaban tan claros estos límites, continuamente la Corte decía, y veíamos las variaciones en cuanto a los límites de la sobrerepresentación y subrepresentación y las barreras legales, todas las variaciones que se dan en los estados, decía la Corte, pues está bien, ¿no? Finalmente lo importante es que incluyas representación proporcional y mayoría, y que te sujetes a esas bases tan generales que aparecen en la Constitución. Por eso creo, y esto es la parte importante que quiero destacar, que es debemos atender a los debates, a las discusiones que se hubieran dado entre las distintas fuerzas políticas, y plantearlos, es que esto es lo que produce más pureza y todo eso, pues eso ya es un error desde un punto de vista conceptual de partida, porque no sí, lo que puede hacer es la expectativa de generar menos distorsiones, pero siempre atendiendo a las expectativas de los actores políticos. Eso le da legitimidad, y una cuestión donde no solamente se respeta la Constitución, sino también a las expectativas de los actores políticos, pues eso permite darle cierto consenso, ¿no?, a las determinaciones que se están adoptando por los órganos jurisdiccionales por estas cuestiones. ¿Por qué lo fijaron en el 3%? Pues por estas razones que estoy señalando. ¿Por qué las circunscripciones? Bueno, pues existe también el criterio de distribuir las circunscripciones, los distritos electorales de acuerdo con la población y las demarcaciones, que existe una cierta continuidad. Bueno, también Dieter Nolen, teórico del derecho electoral, que muy bien ha estudiado el sistema mexicano, señala que en una frase muy sencilla, que el contexto hace la diferencia. Es decir, no hay sistemas que sean los non plus ultra o los definitivos o definitorios de todos los demás.
hay modelos ideales, pero el mejor modelo para cada realidad es el que se adapta a esas expectativas de los actores políticos y a las necesidades de la propia sociedad. Entonces, no podemos fijar como parámetro el modelo, vamos a decir, australiano, o el modelo austriaco, o el modelo alemán, o el modelo de los Estados Unidos. Hay modelos que dan respuesta a necesidades de los diversos actores políticos. Así, por ejemplo, se habla de circunscripciones, en algunos casos circunscripciones indígenas, como es el caso de Colombia, o de los residentes en el extranjero, en fin, pero eso también obedece a expectativas políticas, a necesidades de los propios actores. Bueno, luego, el tipo de elecciones, que ya lo señalábamos, unipersonales o uninominales. Un cargo en nuestro sistema, presidente, gobernador, jefe de gobierno, con fórmulas propietario y suplente, y pluripersonales o plurinominales, que las legislaturas de los estados, Congreso de la Unión, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y los elementos técnicos que nos van a permitir a nosotros también establecer variaciones. Si estamos hablando de uninominales, yo creo que la expresión técnica general es circunscripción. Claro, aquí nosotros distinguimos entre secciones, hablamos de distritos, hablamos de municipios, hablamos de circunscripción, hablamos de 5 circunscripciones plurinominales, hablamos de circunscripción nacional, y dependiendo de los cargos que se van a elegir, también hablamos de delegaciones. Y el número y el tamaño también nos van a marcar diferencias, ¿no? En el caso de la Cámara de Diputados, 5 circunscripciones, va a haber diferencias seguramente en una elección donde votaron 40 y tantos millones de habitantes. En alguna habrá sido una votación de 9 millones, en otra de 11 millones, en otra de 10 millones, y así se irán distribuyendo. Entonces, es muy claro, si empezamos a revisar cómo se dan las votaciones, cómo también se dan esas desproporciones. No podemos hacer una traducción exacta entre cada una de las circunscripciones. ¿Por qué? Pues porque no todos los electores votan igual, no todas las circunscripciones, aunque tienen más o menos el mismo número de electores, y está la distribución, nada menos en la 4ª circunscripción, que es en la que estoy yo, y digo que es la circunscripción estelar, precisamente porque es la que corresponde a Toluca. Son 4 entidades federativas, ¿no? Distrito Federal, Hidalgo, Michoacán, Colima, y hay otras más. Pues la primera circunscripción, 8 entidades federativas, y entonces hasta con distintos usos horarios, y seguramente va a haber votaciones, el número el abstencionismo va a ser distinto en cada uno de ellos, ¿no? Entonces eso ya no va a permitir que ni siquiera el sistema de representación proporcional tenga una mayor pureza, porque va a haber distintas votaciones, ¿no? Y entonces se van a hacer, sí, en efecto, las 40 asignaciones por cada una de las circunscripciones de las diputaciones de representación proporcional, pero cada una va a tener un costo distinto por los votantes, o la votación tan diversa que exista en cada una de las circunscripciones, ¿no? Bueno, está la fórmula de la candidatura, pues ya veíamos la individual o por lista. Nosotros tenemos el sistema de listas bloqueadas y cerradas, es decir, cerradas por cuanto a que no se puede incluir candidatos adicionales, y bloqueadas porque tampoco puede existir una modificación de la prelación que exista en los cargos como vienen en la lista, ¿no? La asignación se va a dar en primer lugar al que aparece en el número 1 de la lista, pero el elector no puede modificar o alterar este orden. En algunos otros sistemas sí existe este sistema en donde las listas no están bloqueadas ni cerradas. Por ejemplo, en Australia,
Sudáfrica, ¿no? Donde, pues bueno, estamos pensando también en sistemas donde hay, en el caso de Sudáfrica, me parece que hay más de 50 partidos políticos, ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien de acuerdo con su realidad. Y nosotros tenemos un voto único, es decir, vamos, votamos, nuestro voto es libre, secreto, directo, universal, personal, intransferible, entonces damos un voto. Hay algunos otros sistemas donde se tienen 2 o más votos y el elector los va distribuyendo así cuando va a votar, o los acumula sus 2 o 3 votos a un mismo candidato, o los da como alternativas, ¿no? Y bueno, la forma en que se transforman los votos en escaños. Ya veíamos estos sistemas de mayoría relativa, absoluta, representación proporcional, y 2 ejemplos que traigo, que son el de divisor o el sistema DONT o de cifra más alta, y el cociente simple o HART, que es el que se utiliza en México. El fórmula de candidatura y de votación, ya veíamos nosotros esta cuestión, la relación entre elector y candidato o diputado, la relación entre candidatos, diputados y sus respectivos partidos, la planeación de la composición de los grupos políticos por los partidos políticos, en función de que se adopte un sistema de mayoría o de representación proporcional. La relación entre el elector y el candidato, pues ya lo veíamos. Bueno, también debemos destacar que, desde mi perspectiva, el mejor sistema debería de ser el llamado mandato imperativo, es decir, donde lo que se está ofertando a través de los programas de gobierno o los programas legislativos debiera ser vinculatorio para los candidatos y los propios partidos políticos. Sin embargo, pues bueno, claramente en un sistema como es el nuestro, donde se admiten coaliciones totales, parciales y en fin, con todas esas variantes, nosotros podemos ver cómo se coaligan los partidos de distintas tendencias ideológicas, izquierda, derecha, y bueno, pues vemos, si empezamos a revisar sus declaraciones de principios y programas de acción, cómo inclusive son antitéticos, pero están coaligados. Entonces, pues es muy complicado que finalmente los programas de gobierno los puedan hacer realidad, aunque si se trata de una coalición, pues bueno, están obligados a presentar el programa de gobierno, en fin. Bueno, y esto ha sido también modificado desde nuestra propia Constitución, porque ya también se admite la figura de los gobiernos de coalición, ¿no? Entonces, pues bueno, esto parece ser que al constituyente permanente pues no le quita el sueño la cuestión de la congruencia ideológica de los partidos que están participando coaligados, una situación que no es tan estricta. Pensemos en un sistema de candidaturas comunes, pero sí lo debería ser desde mi punto de vista en el caso de las coaliciones, pero bueno, lo que ha imperado es más el pragmatismo y las alianzas de tipo coyuntural por parte de los actores políticos, precisamente más pensando en expectativas de triunfo más que en cuestiones de proximidad ideológica entre los actores políticos que van a participar con un mismo candidato en un proceso electoral. Luego les señalaba, en el caso de la planeación y la relación de candidatos, diputados y sus respectivos partidos políticos, pues algunos consideran que los sistemas de representación proporcional sirven más para aquellos partidos políticos que están pensando en colocar a sus cuadros desde el punto de vista técnico. Pensemos aquellos que tienen ciertas habilidades en determinadas materias y que pueden tener una mayor contribución en las cámaras, ¿no? Y entonces están posicionando a los que van a llegar a ver cuestiones de hacendarias o cuestiones de derechos humanos, de migración, etcétera, o bien también a los propios líderes, o en fin, bueno, algunos más dirían pues, también pues a los grupos hegemónicos, ¿no? Pues, o a las dinastías, ¿no? En fin,
Pues puede ser finalmente, ¿no? Porque dicen que los de representación proporcional, pues no muchas veces se pensaba que no realizaban campañas, ¿no? Y entonces veíamos algunas campañas de diputados o senadores de representación proporcional, pero pensábamos que era algo inusitado. Y a esto me estaba refiriendo cuando les hablaba del caso de esta determinación que nos tocó revisar de la unidad técnica, la unidad de fiscalización, ¿no? Del IFE. Y entonces ahí decían, es que fíjate, le hace una consulta el partido Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, a la unidad de fiscalización y le dice, oye, mira, quiero saber si los candidatos de representación proporcional pueden hacer campaña. Y contesta la unidad de fiscalización, no pueden hacer campaña. ¿Por qué? Porque son votados a través de un voto indirecto. Y entonces, y bueno, al ser votados por voto indirecto, pues no realizan campaña. Y bueno, pues nos llega el asunto a la sala. Evidentemente el partido político lo que estaba buscando era una mejor forma o mayores elementos para poder justificar sus gastos de campaña, ¿no? Entonces decía, pues si nada más voy por los de mayoría, pues todo se concentra en los 300 diputaciones de mayoría. Si también incluyo los de representación proporcional, pues son 500 nombres más o 200 hombres más para poder distribuir el gasto. Y pues nosotros lo que veíamos es, primero, desde la Constitución Federal se establece en la fracción primera del artículo 41 que el voto es universal, libre, secreto y directo. Entonces ya esa cuestión excluía la votación indirecta, a pesar de lo que uno considerara. El hecho de que tú vayas y te den tu boleta y nada más señalas el de mayoría, pues eso no implica que sea indirecto. ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros lo explicamos para hacerlo consistente con la Constitución es que se trataba de un voto con un doble efecto, que contaba para mayoría y para representación proporcional. Y lo que decíamos es un sistema de votación indirecta que implica que el elector vota por electores en primero, segundo y tercer grado. Y ejemplificábamos con el caso, para ilustrar a la unidad de fiscalización. Mira, el sistema de elección indirecta existía en la Constitución de Cádiz de 1812 y en algunas otras constituciones, pero era el más dramático de los ejemplos. O en el caso del sistema de los Estados Unidos, ¿no? Que también votan por electores. Y entonces se decía, mira, primero votan los electores en su circunscripción, que es la parroquia, votan por los electores de parroquia, los electores de parroquia a su vez por los electores de partido, segundo grado, primer grado parroquia, partido segundo, y tercer grado el elector de provincia, y es el que le elige a los diputados, por eso es en tercer grado. Estados Unidos sería en primer grado, ¿no? Y bueno, pues se dan todas esas cosas así regulares. El ejemplo paradigmático del 2000, de que como en la elección del 2000, a pesar de que Al Gore obtiene mayor número de votos, en el sentido de que mayor número de ciudadanos votó por sus electores, lo cierto es que ganó pocos electores que, aunque fueron los electores más votados, no eran los suficientes para permitirle el triunfo, y ganó Bush en ese sentido. Y bueno, pues este ejemplo también es muy bueno. Hay un artículo de Owen Fis que se refiere precisamente a la experiencia de la elección de Bush versus Gore, cómo se decidió en la Suprema Corte de los Estados Unidos, y es un ejemplo muy bueno de cómo dos distintas formas de concebir el derecho llevan a conclusiones distintas, así como se ha mencionado que en el constitucionalismo de los Estados Unidos la doctrina de este señor John Marshall desde el
1803 le llevó a entender, le llevó a reconocer precisamente lo del control difuso, y que en ese sentido pues estaban muy avanzados. También en el 2000, si uno compara lo que ocurrió en el 2000 con lo que sucedió en el 2006 en México, pues también existen grandes diferencias, pero ahora en el caso de México el balance resultaría más positivo para México, porque por ejemplo en el caso de Bush versus Gore se dijo que no procedía la apertura de paquetes para revisar si se habían contabilizado bien los votos, mientras que la Corte Suprema de Florida estaba llegando a la conclusión de que debían abrirse los paquetes. Acuden los abogados de Bush a la Corte de los Estados Unidos, a la Corte Suprema de los Estados Unidos, y le dicen: no, párate el sistema de apertura de paquetes, tú que estás ordenando la Suprema Corte de Florida, porque es algo que no está previsto en la ley, y entonces cada quien va a contabilizar como le dé la gana, y lo para, y entonces echa para atrás todas las determinaciones que se ven adoptado en los condados por la apertura de paquetes, y ahí se detiene, y entonces pues, es cuando finalmente termina el litigio y pues, resulta vencedor Bush, ¿no? Cuando parecía que la tendencia iba a revertirse. Y en el caso de México, la solución fue distinta por la Sala Superior, porque la Sala Superior dijo: ábranse los paquetes. Digo, no como lo pretendía López Obrador, que eran más o menos el 70 y tantos %, pero sí se abrió el 11%. Y a diferencia de lo que ocurrió en Estados Unidos, donde dijeron no puedes abrir si no está legislado, aquí dijeron no, sí se puede abrir, y se creó esa figura por una doctrina judicial de la apertura de paquetes, que ya está constitucionalizada, y se prevé apertura de paquetes administrativa y judicial. Bueno, pues fueron dos distintos caminos, pero bueno, finalmente lo que se le dijo a la unidad de fiscalización: oye, mira, no es, primero, voto indirecto, segundo, cuando hacen campaña los de representación proporcional, están atendiendo a una cuestión, ejercen su libertad de expresión, y en el caso de los electores pues también tienen derecho a la información, entonces pues estás atendiendo el derecho humano. Luego ya estaba la reforma al artículo 1 de la Constitución, y se dijo, bueno, pues también de esta manera pues estás contribuyendo a dar vigencia al principio pro homine en la materia electoral, a permitir que los electores tengan acceso a esa información. También deben conocer el rostro, las propuestas de los candidatos de representación proporcional que van a integrar un órgano de gobierno, como es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Entonces se justifica precisamente la realización de campañas. Claro, todo quedó amarrado a las determinaciones que adoptaron los partidos políticos en la aplicación del financiamiento y del acceso a radio y televisión. O sea, no implicaba que directamente pasara este derecho a los candidatos, sino más bien por las estrategias generales del propio partido político. Bueno, luego aquí vemos dos ejemplos gráficos. Uno, en un sistema de mayoría relativa, un partido A con 260,000 votos, en este ejemplo, que obtiene un 26%, y los demás se distribuye la votación. Entonces, aquí en este ejemplo, mientras que A tiene el 26%, B, C, D y E concentran por sí, en su conjunto, un 74%. Entonces, como es un sistema de mayoría, ¿quién se va a llevar el cargo? Pues A. Y entonces, esto va a provocar esas distorsiones, que el 26% está determinando quién es ocupa el cargo de representación popular. Pero bueno, esta es una exigencia de un sistema de mayoría que les llevó a algunos a diseñar otros sistemas, los sistemas de mayoría absoluta a 2 vueltas,
o los sistemas de representación proporcional, precisamente para evitar que se dieran estas situaciones en donde se desperdiciaran los votos. Pero claro, en el caso de cargos uninominales, presidente de la República, pues bueno, existe esa situación. Algunos pensarían, oye, pues el vicepresidente que lo ocupa en segundo lugar y todo, pero bueno, también existen otras desventajas. Yo recuerdo que en alguna ocasión la entonces consejera Jacqueline Pechard platicaba que cuando fue de observadora a las elecciones en Rusia, le llamaba la atención de que no existían suplentes para los integrantes del equivalente a la Duma, ¿no? No sé cómo se llame ahora, o si se llame todavía igual, la Asamblea Legislativa de Rusia. Y ella preguntaba, bueno, ¿por qué esta cuestión de que no tengan suplentes? Y decía, pues es que si tú tienes suplentes, pues el suplente mata al propietario, ¿no? Entonces se optó mejor por esta cuestión. Digo, en México ya hubo uno, ¿no? Creo que fue en Coahuila, ¿no? Donde se dio una situación así. Pero en fin, es lo bueno de que los magistrados no tenemos supernumerarios, por lo menos en las salas regionales y las salas superiores. Y todo, digo, no sé si aquí, pero bueno, creo que no. En fin, por ahí comenzarían las primeras líneas de investigación, ¿verdad? Entonces, en fin. Pero bueno, se llegó a la conclusión, no, hay que establecer otro sistema, mayoría absoluta. Y entonces aquí vemos cómo, por ejemplo, con los mismos números de todos los partidos que participan, gana el que al menos obtenga el 50% más un voto. Si no es así, habrá una segunda vuelta. Con los mismos números de nuestro ejemplo, pues vemos que ninguno pasa. En la segunda vuelta, pues bueno, se pueden dar distintas combinaciones. ¿Cuáles pasarían? A y D, porque obtuvieron las votaciones más altas. Y entonces pasan A y D y se pueden dar distintas combinaciones, ¿no? Y desde alguien dice, bueno, habrá el voto duro de que si ven que ya en los hechos, en la segunda vuelta, va el candidato A y se forma una coalición o de partidos políticos alrededor del mismo, pues puede suceder que el voto duro de A diga, no, pues como se coaligó o entró B o C, pues ya no votamos por él. En fin, pueden pasar muchísimas cosas. Y entonces aquí, arbitrariamente, pues yo señalé que A queda con 400,000 y D con 500,000, precisamente para hacer énfasis en que no necesariamente va a ganar el que obtenga el mayor número de votos. Yo recuerdo que hace algunos años en San Luis Potosí existía a nivel de elecciones municipales el sistema 2 vueltas. Y entonces resulta, bueno, de lo que más o menos recuerdo, que más o menos del total de municipios, 13 se van a la segunda vuelta. Y de esos 13, me parece que el 11 había ganado el PRI. Y en la segunda vuelta, creo que nada más conservó 1. Entonces, pues no sé si fue un fenómeno algo así como el América, ¿no? Que todos no juegan muy bien, pero cuando juegan contra el América, son todos contra el América o le juegan muy bien, ¿no? Entonces, la cuestión es que se dio así. Por eso cuando se venía la reforma en el 2014 y yo escuchaba, ¿no?, que quieren establecer el sistema 2 vueltas y todo eso, pues sí, tienen un poco de memoria, pues evidentemente los que ya tienen la experiencia, pues no lo van a aceptar. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, si pensamos en la elección del 2012, ¿cómo quedó? Me parece que apenas con el 30 y tantos %, suficiente para ganar en los sistemas de mayoría, pues gana Peña Nieto. Pero si hubiera articulado la gran coalición en una segunda vuelta de los otros, pues quién sabe cómo hubieran quedado las cosas, ¿no? A lo mejor se da una alianza entre el PAN y el PRD, ¿no? Es decir, la derecha y la izquierda, pero no sé tampoco qué tantos del voto duro de la izquierda quieran ir, de los electores pueda conservarlos, o qué tantos de la ultraderecha quieran votar una cuestión así con la izquierda. Es decir, sería casi como juntar, pues no sé, en fin, el yin y el yang o alguna cosa así, para no hablar del bien y el mal, ¿no? Pues quién sabe quién es el bien y el mal, pues como están las cosas, pues ya no se sabe ni cuál es cuál.
¿no? Entonces, pues pueden ser muchísimas cosas, pero pues me parece que, por ejemplo, si dijeran, oye, vamos a pensar, ¿qué tal en Veracruz o en Oaxaca, donde ya se está dando lo de los tercios? Pues a lo mejor ahí ninguno de ellos quisiera un sistema a 2 vueltas, o sí, o a lo mejor en otra entidad federativa, no sé, Nuevo León. No, sí, aquí sí nos conviene un sistema de 2 vueltas. Y entonces, si fueran las cosas así, como de sencillas o complicadas, pues son los propios actores políticos. Uno que diga, oye, pues es que yo estoy saliendo muy bien en las votaciones, el PRD, vamos a decir, en el Distrito Federal, establezcan el sistema de 2 vueltas. No me preocupa, ¿por qué? Porque siempre estoy saliendo muy bien en las votaciones, ¿no? Pero en algunas otras entidades federativas, pues dirían, pues, pero ni locos el sistema 2 vueltas, ¿no? Porque apenas estoy sacando el de mayoría. Pero finalmente, pues estos sistemas se van. Algunos consideran, no, es que el sistema de mayoría absoluta le da mayor legitimidad. Y yo he visto sentencias del Tribunal Electoral, artículos, en fin, y me parece que la legitimidad no se da por la diferencia entre el primero y el segundo lugar, sino más bien se da por la observancia de las reglas en la obtención de los triunfos, nada más. O sea, si la diferencia es de un voto, con que ese voto, no pensemos en que diferencias estrechas igual a procedimientos cuestionables o endebles. No es cierto, ¿no? Porque ese voto lo tiene sustento en todos los otros votos que están debajo de él, y los otros, como igual de legítimos, serán los votos del partido, el segundo, el tercero. ¿Qué es lo que hay que revisar? Que se hubieran cumplido las reglas, pero eso no nos lleva al discurso de votaciones cerradas por cualquier cosa, hasta el estornudo del integrante de la mesa directiva de casilla se puede caer. Pues no es así, no es así. O sea, es todo un proceso en su conjunto, y las irregularidades que nosotros vamos a estar viendo es que tengan ese carácter determinante. Entonces, el que diga es que le da mayor gobernabilidad a un sistema político, la mayoría absoluta, el sistema 2 vueltas, tal y como ocurre en Colombia y en Chile, pues yo tendría mis dudas, ¿no? Quizás a ellos les funcione muy bien, y ahí es donde me parece que no se equivoca, el contexto hace la diferencia. A ellos les resulta, y en el caso de nosotros, pues, seguimos otro sistema, ¿no? Y que hemos encontrado como elementos que nos permiten precisamente asegurar o certificar, verificar esa regularidad, pues es nuestro sistema de justicia, todos los controles que existen, etc. Yo recomendaría, por ejemplo, ver las sentencias del Tribunal Electoral sobre lo del acceso a la información con motivo del proceso electoral del 2006, y pues se está revisando ahí, se dijo, oye, no, ya tuviste acceso a la información y esto y lo otro, y además revisa todos los mecanismos que tiene el sistema electoral mexicano, como para pensar que toda la llave maestra del sistema radica en el acceso a las boletas. Y quiero ver físicamente las boletas, porque si no ya no creo nada más. No, pues estás desconociendo pues todo el sistema de selección de las autoridades, la prevalencia del sistema del financiamiento público sobre el privado, todos los controles que hay desde que se entregan las boletas, cómo se imprimen, los mecanismos de seguridad, cómo se distribuyen, el cómputo distrital, luego el cómputo estatal, el cómputo nacional, cómo se publican los resultados en la mesa directiva de casilla, cómo se publican en los consejos distritales, cómo está el PREP, y entonces uno empieza a revisar todos esos mecanismos y oye, tenemos muchos mecanismos de control, de verificación, como para pensar que todo se reducía a la apertura de los paquetes. Pues no va por ahí, ¿no? Bueno, ahora ya tenemos un sistema más
pues no sé, con mayores requerimientos en cuanto a la apertura de paquetes. Está bien, creció, pero pues también fue en razón finalmente de las expectativas, pero yo creo que no cambia la esencia de un sistema donde tenemos distintos mecanismos y no todo centrado, es decir, tampoco irnos con los argumentos de los detractores, de decir, es que todo está ahí, la llave maestra, el secreto. No, todo lo demás también cuenta, no se puede desconocer. Bueno, luego, aquí vemos un ejemplo del método DON o de divisor simple. En la circunscripción se van a elegir 10 congresistas, la votación válida es de 10,000. Y entonces, aquí se van haciendo divisiones sucesivas. Es decir, aquí el partido A obtiene 4,160, el B 3,380 y el B 2,460. Ese va a ser el dividendo y el divisor en cada uno de los, respecto a esas cifras, va a ser 1, 2, 3, 4 y 5, y así vamos a obtener cifras. Entonces, el partido A, al dividir 4,160 entre 1, nos da 4,160. 4,160 entre 2, 2,080, entre 3, 1,386, entre 4, 1,040, entre 5, 832. 3,380 entre 1, entre 2, 3, 4, 5. C, igual. Y entonces, al colocar en escalerita o en orden descendente estas cifras, como son 10 cargos, se van asignando a las cifras más altas. Entonces, la primera cifra más alta es 4,160, la segunda 3,380, la tercera 2,460, la cuarta 2,080, la quinta 1,690, la sexta 1,386. Entonces ya aquí lleva este partido las diputaciones de las primeras 6 que se han repartido. La 7 le toca a C, 8, 9 y 10. De tal manera que en este sistema aparece el partido A con 4, partido B con 4 y el partido C con 2. Y en el método HARD, igual, se eligen 10 congresistas, la votación válida es de 10,000, en la primera ronda es por cociente simple y la segunda por resto mayor, no hay barreras legales. Entonces, el primero, vamos a ver si el universo es de 10,000, entre 10 sería a 1,000, es decir, por cada 1,000 votos que obtenga un partido político tendrá derecho a que se le asigne un diputado. Es decir, si tu partido obtuviste 4,160 y entre 4,160 1,000 cabe 4 veces, tienes derecho a 4 curules, tienes un remanente, un resto de 160 que no se alcanzaron a computar en esta primera ronda de cociente simple. B, 3,380 entre 1,000, 3 curules, tiene un resto de 380, y C, 2 curules con un resto de 460. En la primera ronda se asignaron 9 curules de un total de 10, por lo tanto resta una que se asignará en una segunda ronda, es decir, por resto mayor. ¿Quién tiene el resto mayor de todos estos? Pues es C. Y vean cómo en este ejemplo de la fórmula HARD se favoreció, vamos a decir, al partido menor a costa del menor, del medio, a diferencia del anterior, que eran 4, 4 y 2, y aquí son 4, 3 y 3. Entonces, los sistemas se adoptan dependiendo también de las expectativas. O sea, si lo que queremos es favorecer a los partidos minoritarios, pues bueno, un sistema de cociente simple. Aquí el pagano fue el partido del medio. También otra forma de decir las cosas es que resultaría aquí que alguno de ellos pagó las diputaciones más caras, es decir, tuvo que invertir más votos para obtener cargos, ¿no? Tenemos que hacer la conversión, es decir, si por ejemplo tú obtuviste el
4,160. ¿Esto qué implica? Que obtuviste el 41,60%, ¿no? Con 41,60% de la votación obtuviste el 40% de los cargos, ¿no? Y esto, por ejemplo, ya nos permitiría a nosotros establecer la diferencia de los 8 puntos, ¿no? En el caso de México, de sobre y subrepresentación, ¿no? Aquí 33,80% de la votación te dio lugar al 3%, al 30%, es decir, hay un déficit de 3,80%, ¿no? Me parece. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Mientras que aquí el déficit es el 1,60%, ¿no? Me parece. Luego aquí con 24,60% tienes el 20%. Quiere decir que tienes un déficit del 4,60%. En suma, en este ejemplo, todos estarían dentro del rango de sobrerepresentación y subrepresentación de acuerdo con la Constitución Federal Mexicana, si dieran todos los números, ¿no? ¿Sí me explico? Bueno, miren, aquí agoté una primera serie de cuadros. Si quieren, abrimos un receso. Bueno, también veía la fórmula de aquí del Estado de Michoacán, pues es una fórmula muy sencilla. La verdad es que me costó mucho trabajo buscar dónde estaba la fórmula, ¿no? Pero creo que finalmente lo encontré. Y luego, pues bueno, aquí vean cómo aparece un partido político, el caso de dos coaliciones, cómo su votación tiene una especie de expresión porcentual. Y bueno, esto pues nos va a primero aplicar el límite del umbral mínimo, el 2%. Ahora, pues bueno, en las elecciones tanto estatales como en las federales es un umbral del 3%. En este caso, pues ninguno de los partidos políticos se encuentra en este supuesto, y es aquí donde empiezan a cambiar los conceptos. El primero es votación total emitida, y la votación nacional emitida es aquella donde se descontaría el caso de los partidos políticos que no hubieran alcanzado el 3%. Bueno, aquí el 2%, en el asunto no se le aplicó este elemento de exclusión a algún partido político, los votos nulos y la de los candidatos no registrados. Aquí podríamos hacer una consideración. Fíjense que se cuestiona mucho, ¿no?, que a los candidatos independientes no se les puede asignar por representación proporcional. Bueno, eso es una limitación que está en nuestro sistema jurídico, pero creo que finalmente no hay una imposibilidad matemática, porque pues lo que podría hacerse es a través de los porcentajes, es decir, ver que de candidatos independientes no resultaran ganadores en distritos electorales uninominales, y el que tenga la mayor votación o el mayor porcentaje, pues asignarles. Se sabe que hay entidades federativas que utilizan el sistema de propiamente representación proporcional, y meten también la cuestión esta de los distritos electorales uninominales no ganadores y que tienen el mayor número de votación o el porcentaje, y entonces ya los incluyen ahí y los utilizan para efectos de la asignación. Cuando se trata, es decir, los partidos políticos manejan dos listas: uno, las listas plurinominales de representación proporcional, y la otra sería el porcentaje de los distritos electorales uninominales que no obtuvieron el triunfo, y entonces esos van a entrar como una compensación o un premio al mejor porcentaje, ¿no? Creo que también pues ese es un buen sistema, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que sería un sistema electoral auténticamente mixto, y nos permite a nosotros comprender la distinción que hace Dieter Nolen. Un sistema segmentado va por dos líneas paralelas.
mayoría relativa y representación proporcional, y un sistema mixto. Creo que eso es a lo que se refiere Nolen, sería aquel que combina elementos de representación proporcional y de mayoría, que sería el sistema de las dos listas. Bueno, entonces aquí, bueno, están estos casos. Yo recuerdo que cuando nosotros estábamos revisando en la sala superior, pues les estoy hablando de 1997, 2000, desde ahí lo estábamos haciendo este ejercicio para decir por qué los candidatos no registrados no debían computarse como votos válidos. Pues hacíamos todo ese ejercicio de fundamentación y decíamos, bueno, pues mira, no tiene no hay posibilidad de asignarle un cargo, realmente es un voto que se desperdicia, no tiene ningún efecto jurídico, y luego pues el problema era, pues entonces ¿para qué lo piden en la boleta si finalmente no va a tener ningún efecto jurídico, ¿no? Y hubo desde quien dijo, bueno, es para cuestiones estadísticas. Pues yo creo que también es un argumento poco afortunado. Inclusive se llegó a presentar el caso de candidatos no registrados. Hay un asunto, creo que es del 2000, de Tamaulipas, una elección local que ganó un candidato no registrado. Todavía no estaban reconocidos los candidatos independientes, reconociendo que el candidato no registrado pues es muy distinto del candidato independiente. El candidato independiente tiene registro, el no registrado es el que no tiene registro, aunque pudiera ser próximo al candidato independiente, es que son candidatos ciudadanos. Bueno, hubo un caso de Las Vigas de Ramírez en Veracruz, en donde gana una fórmula en una elección municipal en ese ayuntamiento de Las Vigas de Ramírez, que no había sido registrado, y pues fue muy ingenioso cómo se dieron las cosas. Era una persona que había intentado obtener un registro por un partido político, no gana, no obtiene el registro y después se va por la vía del no registro, y como era una lista de elección municipal, recuerdo que cuando empezamos a ver las boletas, pues en las boletas lo que habían puesto es un sticker o una pegatina, ¿no? Y ahí venían todos los nombres. Entonces eso fue lo que les dieron a los ciudadanos, y cuando llegan los ciudadanos a la casilla y ya en la mampara para votar, pues en lugar de nada más concretarse a poner el tache, pegaron el sticker y además lo tacharon, y entonces pues esos fueron los que ganaron. Finalmente pues ese fue uno de los asuntos. El otro fue el de Michoacán, uno de Michoacán, el 37 del 2001, ¿no? Creo que, o 3, no me acuerdo, donde salieron 3 votaciones distintas en la sala superior, que, no me acuerdo qué municipio era, de un candidato independiente. Y yo creo que esa sentencia es paradigmática. Inclusive hay una publicación del Tribunal Electoral para ver lo que es una distinta argumentación, porque la mayoría sostuvo que era el derecho a ser votado era un derecho de base constitucional y de configuración legal, pero que la configuración legal implicaba si se reconocían las candidaturas independientes o no, que esa fue la mayoría. La minoría sostuvo que era un derecho de base constitucional el derecho a ser candidato independiente, pero que la configuración legal pues no lo preveía así, y que eran más problemas los que se iban a generar y que por eso no lo admite. Y tanto esa posición, la mayoritaria, como esta posición minoritaria, se apoyaban en instrumentos internacionales del derecho internacional público. Y bueno, y eran 2 formas de interpretar el derecho, muy pro homine, pero daban conclusiones distintas. Y la otra posición, que era también minoritaria, la de la magistrada Alfonsina y el magistrado Eloy Fuentes, que decían que el derecho de ser registrado, más bien que
lo relativo a las candidaturas eran candidaturas independientes y candidaturas de partido y que estaba así establecido desde la Constitución Federal. Entonces, uno, posición A, derecho de base constitucional y configuración legal. El otro, derecho de base constitucional y configuración legal, pero lo que estaba reconocido como base constitucional es el derecho a ser postulado como candidato independiente. Y el otro era que lo que se reconocía en la Constitución era candidaturas del partido, y eso era lo que estaba previsto en la Constitución, de tal manera que estaba prohibido. Entonces, desde mi punto de vista, esa es una sentencia paradigmática para explicar lo que es las distintas concepciones del derecho. Una posición muy formalista, restrictiva, otra una posición, dos posiciones garantistas, vamos a decirlo, pero una más favorecedora de los derechos de la persona y la otra, pues, una posición más moderada. Bueno, luego aquí es donde en las distintas legislaciones se empiezan a manejar los nuevos conceptos, ¿no? De votación total emitida o votación total nacional, votación efectiva, votación válida, etcétera, pero de tal manera que nuestros universos de votaciones van a cambiar según se establezca en la legislación local, pero la cuestión es cuál es la cifra que finalmente va a servir para empezar a repartir y a través de la cual se va a utilizar el cociente simple. Y bueno, si finalmente se empiezan a excluir votaciones, empezamos a hablar de otros tipos de cocientes, ya no de cociente simple, empezamos a hablar de cocientes rectificados, en fin, pero esto dependerá del universo de votación que vamos a utilizar para realizar las asignaciones. En algunos casos, como es el de la elección federal del 2006, en esta legislación pues estamos hablando de votación nacional emitida y nada más porque nos está descontando los del 3%, los de candidatos no registrados y los votos nulos. Y bueno, también habrá sistemas en donde el hecho de que se supere el umbral mínimo, el 3%, en algunos casos da lugar a que se supera el umbral mínimo y directamente se asigna ya. Por el hecho de superar el umbral mínimo te haces acreedor a una diputación. Y hay otros sistemas en donde no, por lo menos la legislación federal hasta antes de la reforma del 2014 no preveía esta cuestión. Ahora digo, no sé cómo realmente se vaya a aplicar, no está muy clara la legislación, pero antes se superaba el umbral mínimo y lo único que daba lugar era que el partido político participara en la asignación. Tienes derecho a la asignación, pero ya no te está dando automáticamente por lo menos una diputación, ¿no? Que me parece que es lo que en el estado de Michoacán sí está previsto, que una vez que se supera el 3% de los 16 diputaciones por el principio de representación proporcional, se tiene derecho a la asignación y entonces se empiezan a descontar también cifras, pero vamos a ver con un poco más de detenimiento. Bueno, luego aquí aparece que después de establecer esta primera esclusa de si alguno no supera el 3% y se elimina, ya se empieza a ver, en este caso, si hay una desproporción de más del 8%, para aplicar estos límites a la sobrerepresentación. Aquí en la legislación electoral federal vigente, no solamente el límite opera hacia arriba, sino también hacia abajo, es decir, no solamente hay que ver que exista, que no se supere el más del 8% como sobrerepresentación, sino que la sobrerepresentación no sea mayor al 8%. Y entonces aquí empieza a hacerse esta conversión de la votación nacional emitida, de tal manera que el partido Acción Nacional tiene un 34.38% de la votación
más su 8% da lugar al 42.38%, de tal manera que al ver las diputaciones que tendrían derecho por tanto mayoría como representación proporcional, se ve que no supera ese límite del 8% porque tiene el 41.20%. Entonces, pues quiere decir que puede quedar, ya ves, y también se prevén los límites, no solamente el porcentual, sino también numérico, es decir, que no rebase en este caso de más de 300 diputados por ambos principios. Sí puede rebasar la votación nacional emitida con diputados por mayoría. Vamos a pensar que del número de diputados, sus triunfos de mayoría rebasan el 8%, en esos casos ya no aplica el límite del 8%, pero ya ese partido político no pasaría a la asignación por representación proporcional, porque ya sus triunfos de mayoría le hacen que supere ese límite y entonces ya no podría pasar esta cuestión. Esto está más o menos vigente. Luego, en el caso de Alianza por México, pues se ve también los límites, en el entendido de que la asignación será a la coalición y después se hará la distribución a los partidos políticos que integran la coalición en los términos del convenio, sin que exista la posibilidad de esta cláusula de la aplicación de la cláusula de la vida eterna, ¿no? Que le aseguren el registro a los partidos políticos que integran la coalición. Luego viene lo de la coalición por el bien de todos, se hacen las conversiones y se ve que tampoco se supera el límite del 8%. Cuando se hace esta comparación entre el 37.83%, sumándole a su porcentaje de votación nacional emitida el 8% de esta cifra, y cuando se compara con esta, se ve que es menos del 8%. Igual con las otras fuerzas políticas. Como ningún partido político rebasa este porcentaje, entonces ya en este caso, que es medio complicado, se procede a ver cómo se dan las cifras dentro de la circunscripción. Entonces aquí se determina una nueva cifra, que es la votación efectiva de la circunscripción. Vean cómo se dan las variables en cada una de las circunscripciones, el número de cargos de la circunscripción que se van a adjudicar, y se determina un cociente de la circunscripción. En el texto se divide la votación efectiva por circunscripción entre el número de curules por asignar en cada circunscripción. Esto es 40, según se prevé en el artículo tal del COFIPE. Bueno, habría que ver la disposición correlativa de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo anterior en el entendido de que en dicha disposición jurídica, si bien se alude a votación total de cada circunscripción sin que en la ley exista un concepto expreso que permita obtenerla, esta se considerará a partir de la cifra que resulte de deducir los votos de los partidos que no obtuvieran el 2% de la votación nacional emitida. Entonces, es una nueva cifra. Lo que les decía, varía el concepto de votación nacional efectiva al de votación efectiva de la circunscripción, los nulos y de los candidatos no registrados, y luego procede ya a aplicar este cociente, ¿no? Luego viene el cálculo dentro de la circunscripción, de la determinación de la asignación de diputados en la circunscripción en la primera ronda por cociente, que esto ya lo habíamos visto, y luego después sería por resto mayor. Luego, en la segunda circunscripción, la tercera, cuarta y quinta circunscripción. Y entonces pues viene ya aquí esta determinación para cada uno de los partidos políticos. Bueno, y luego ya el ejercicio en cada una de las circunscripciones para ver cómo se va a asignar a cada uno de los partidos políticos
en total y con sus cuestiones en representación proporcional, digo de mayoría en la circunscripción. Luego, aquí yo lo que estaba revisando en el caso del estado de Michoacán es una fórmula muy sencilla, porque primero desde la Constitución en el artículo 20 pues nos determina cuántos son por mayoría y cuántos por representación proporcional, 40, 24 por el principio de mayoría y 16 según el principio de representación proporcional. Luego, el límite de los 8 puntos que aplica tanto como para la sobrerepresentación y la subrepresentación, también esta disposición. Y luego la cuestión esta del artículo 174, los requisitos que se establecen. Primero, para participar en la asignación de diputados por principio de RP, los partidos políticos deberán acreditar, el 174 establece que participan con candidatos a diputados de mayoría en por lo menos 16 distritos de los 24. En el caso de la elección federal son 200 de los 300, que obtuvieron cuando menos el 3% de la votación estatal válida emitida. Ningún partido político podrá tener más de 24 diputados por ambos principios. Entonces, operan 3 condicionantes: el haber registrado candidatos de mayoría en 16 distritos, el porcentaje del 3% de la votación estatal válida emitida. Luego, la cuestión esta de no obtener 24 diputados por ambos principios, es decir, si hubiera obtenido los 24 triunfos de mayoría relativa, pues ya no tendría derecho a pasar a la asignación de representación proporcional. O bien que si vamos a pensar obtiene 16 triunfos y por su votación en representación proporcional tuviera derecho a 10 más, pues ya ese excedente pues no entraría y habría que ver el límite de la sobrerepresentación, cómo estaría operando. Y luego el 175 pues desarrolla una fórmula, vamos a decir, pues muy elemental, lo que sería representación proporcional. Y aquí viene el de que cuando se obtiene el 3% de la votación válida emitida, se asigna una curul por el principio de representación proporcional. Entonces, aquí automáticamente ya se le asigna, al obtener el 3%, la diputación, y entonces ya para efectos de proceder a la asignación por cociente, pues se empieza a hacer un nuevo cálculo, porque no solamente hay que restar los votos nulos, los candidatos no registrados, los partidos políticos que no alcanzaron el 3%, sino también ahora el de los partidos que ya se les asignó esta por el 3%, y entonces ya entran una nueva cifra: realizar la distribución anterior, dice el 175, se procederá a asignar el resto de las diputaciones de RP conforme a la fórmula de proporcionalidad pura integrada por los conceptos señalados en la fracción 1 bajo los procedimientos siguientes. Fracción 1, que es cociente y resto mayor. Se determinarán los diputados que se le asignarán a cada partido político conforme al número de veces que contenga su votación al cociente natural, los que se distribuirán por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural quedan diputaciones por repartir, que es lo que ya habíamos señalado. Bueno, pues esto es en esencia lo que se contiene en el caso de la legislación del estado de Michoacán. Hay otra fórmula para lo relativo a la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, que viene también precisamente en la legislación. A ver, ahora les digo la disposición. Es el artículo 212, ¿no? La fracción segunda, que prevé lo de representación proporcional. Bueno, si no disponen otra cosa ustedes, pues bueno, aquí me detengo. Les agradezco su atención. Pues me voy ahora al instituto. Gracias.
A continuación, el magistrado José René Olivos Campos hará entrega de un reconocimiento al magistrado Juan Carlos Silva Adaya. Acto seguido hará la declaración formal del presente evento. La inauguración. Perdón. Magistrado presidente del Tribunal de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por mi conducto del Pleno, hacemos entrega de este reconocimiento. Magistrado, siempre nos es grato y agradecerle nuevamente su valiosa intervención, que ha sido verdaderamente importante y relevante sobre este tema de fórmula de asignación por el principio de asignación proporcional. Y también nuevamente por presente los michoacanos, y pues dar formalmente concluidos los trabajos de esta segunda semana de Derecho Electoral, que organizó con todo el apoyo decidido y sobre todo de actores tan importantes en la aplicación del derecho, como ha sido el magistrado presidente Juan Carlos Silva Adaya, y así como todos los integrantes de esa sala regional. Pues muchísimas gracias, y siendo las 13 horas del día 30 de marzo de 2015, damos por concluidos estos trabajos. Pues muchas gracias para todos. Gracias.